Hola colegas, muy buenas noches. Vamos a trabajar un poquito en una práctica que voy a hacer de soldadura. De hecho no es práctica, es una reparación de esta computadora. Vamos a hacer el reemplazo de un circuito que tenemos aquí junto a las cintas verdes. Vamos a ir haciendo algunos comentarios de cómo son los procesos de soldadura, en base a que se suscitó el asunto ese de cuando publiqué una corrección que se hizo en un peine parecido a este. No era esto obviamente, era otra computadora, eh, que por ahí me publicaron que si pusimos otra placa, además, yo pienso que a lo mejor una foto de Google, ¿no? Para quedar bien con los compañeros. No, la verdad es que el trabajo que yo siempre hago en banco, siempre lo comparto, lo publico, sin ningún ánimo de nada. No es esto un tutorial, no es esto un curso, no es nada, son simples trabajos que compartimos de aquí de mi banco, y pues siempre con la mejor intención. Igual alguna de los comentarios o de los tips puedan funcionarle a alguien. Entonces procedemos al asunto de cambiar este driver. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración es recordar que donde descansan los drivers siempre va a haber una placa de aluminio en la parte de atrás. No es así como muy sencillo, así como se encuentra esta computadora, pues así simplemente poner calor y pues desprender este circuito. Si está armado en su caja de aluminio, como la vemos aquí, ahorita claro ya la desprendí. Esto es nada más para grabar el video y decirles algunas cosas que no se deben de hacer. Pues es meterle calor a los circuitos estando en el aluminio, porque jamás van a calentarlos. Algunas que no es posible desprender la carcasa de aluminio, tendremos que meter calor, o tendría que meter calor en la parte de atrás, en el propio aluminio, si no se puede desprender, para lograr alcanzar una temperatura adecuada para eh, remover la soldadura, calentar este circuito hasta que podamos desprenderlo de donde está. Otra de las cosas es las partes que vienen cerca de los circuitos, cubrirlas con una cinta. En este caso la cinta que tengo no es la adecuada, para que no me digan por ahí que esto no es así, que no se hace. De alguna manera nos va a servir esta cinta, pero no es la adecuada para cubrir el calor que vamos a aplicar ese circuito. Por ejemplo, si vemos esta piecita que está por acá, pareciera una resistencia, y yo le pongo aquí calor directo a esto. Ahorita que empiece a desprender este circuito, pues ¿qué va a pasar? Que esto se va a calentar tanto que alguna pieza muy pequeña como esta pues va a salir volando, se puede desprender, perdemos la posición y se nos hace un verdadero cotorreo de que a veces no sabemos qué pieza era, ya no la encontramos, o inclusive se queda ahí mismo pero se remueve, y es un poquito complicado para ponerlas porque son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces de preferencia cubrirlas con cinta, si no tenemos la adecuada, que es la cinta de Dupont, la cinta Capton, que es para mucha temperatura, pues cubrirlas con algo. Por ejemplo, esta pequeñita, vamos a ponerle aquí una cinta para ver más o menos cómo debiera ser esto. Ya le ponemos ahí una cintita y cubrimos la pieza. De algo le va a servir para que no le llegue de lleno el calor que vamos a aplicarle a este circuito. Vamos a recordar que hay que desprender la placa. Yo aquí la tengo ya destornillada, trae estos tornillos de sujeción, trae 4 tornillos. Si vemos, ya están aquí las cavidades o los huecos donde venían los 4 tornillos, y vamos a separar la placa de la parte del aluminio. Esto vamos a ponerlo por un lado y vamos a trabajar en la placa. Ahora vemos la parte posterior, la parte de atrás de la placa, la parte que va hacia abajo. Vemos aquí este tipo de pegamento, que no es propiamente un pegamento como tal, no sirve para pegar, aunque sí sella. Sirve para transferir calor a los componentes, porque en las partes donde vienen las etapas de potencia, que son de este lado, si vemos algunos circuitos que vienen de potencia, tiene que ir en la parte que da hacia el aluminio, que trae una forma especial y que se va a transferir el calor a través de esta pasta que trae la computadora. Si vemos de este lado, igualmente tenemos otra tira de piezas de potencia, que son las que vamos a cambiar regularmente, que son las tapas de potencia, que se queman más fácil, por ser las que soportan la carga de los diferentes componentes en el auto. A veces son de bobinas, de inyectores, de alguna válvula, etcétera, incluyendo los propios reguladores de las fuentes. Entonces, como principio, tratar de dejar
la tableta así, ya va a ser más fácil calentarla. Si hiciera falta aplicar un poco de calor, también podemos aplicar un poco de calor en la parte de atrás para poder suavizar un poco la temperatura de acá, o que alcance una temperatura medianamente adecuada, para que a la hora de que apliquemos calor por la parte que sí vamos a utilizarlo, ya la parte de atrás esté un poquito pues tibia, por decirlo de algo. Por decirlo de alguna manera, perdón, ya tenemos aquí ahora sí el circuito listo para ser calentado. En este caso, para quitarlos, yo ocupo un cautín, una pistola de calor de este tipo, que vienen en una base de soldadura, que es esta, que aún está apagada. Vamos a encenderla y vamos a iniciar por poner calor muy suavecito en la parte de las patitas, muy suavecito, y principalmente nos enfocamos a poner calor aquí, en esta parte de acá y en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque si vemos en nuestro circuito de potencia, lo que tiene aquí es la parte metálica que va pegada a la placa. Esta parte metálica es todo el cuerpo del circuito por atrás o por abajo, y tiene esta parte de acá y tiene esta parte de acá que comunican a toda la placa. Entonces vamos a poner aire, principalmente aire caliente, aquí en esta parte de acá y en esta parte de acá, sin pasar de repente nuestro cautín aquí en las patitas. Antes de iniciar el calor, podemos poner de preferencia un poquito de flux. Tenemos aquí un poquito de flux líquido, no es de muy buena calidad tampoco, pero pues ya agarrándole el hilo a este asunto, también no es tan necesario que siempre utilicemos químicos muy caros. Entonces podemos poner aquí alguna gota de este flux. En algunas ocasiones también podemos intentar embarrando un poco de flux en pasta, que es la famosa pasta que utilizamos siempre. Hay especiales también. Yo por lo regular, como estos trabajos no son tan delicados ni tan especializados, pues ocupo material de alguna manera económico. Entonces también podemos aplicar un poquito de pasta en las patitas, para que el calor se transfiera más fácil al cuerpo de este circuito y podamos removerlo un poquito más fácil, ya que se transfiere más el calor o sea más uniforme. Entonces ya es más fácil recalentarlo un poquito parejo. Vamos a arrancar aquí la base de soldadura. Vamos a encender lo que es la parte de la pistola. Ahí está ya trabajando la pistola. Se escucha el aire. A ver, lo pongo cerca de mí. Se escucha el aire ahí. Y ya está saliendo aquí el aire. La tengo yo a 350 grados. Es regularmente la temperatura que ocupo para los circuitos de potencia. Y vamos a empezar a calentar esto, a entibiarlo un poquito, principalmente en la parte de aquí, de este costado y de este costado, para transferir calor a la parte de atrás del circuito. Bien, pues iniciamos el calentamiento de la soldadura de este circuito y continuamos. Ya estamos aplicando aquí el calor. No olvidemos de preferencia tomar una fotografía de la posición del circuito, porque también si se nos pierde la posición, no siempre es muy sencillo, cuando no tenemos mucha práctica, encontrar la posición del circuito. Vamos a seguir recalentando, principalmente en esas dos partes del circuito. Vamos a calentar hasta que la soldadura se empiece a fundir, se ponga brillante. Será el momento adecuado para remover el circuito. Bien, pues perdonen que no puede grabar los 12 o 15 minutos que se llevó de calentamiento de este circuito. Ya por fin está removido de su posición. Vamos a dejarlo ahí un momento a que tome un poco de temperatura ambiente. No vamos a moverlo ni a tocarlo con herramientas metálicas ni nada parecido. De preferencia dejarlo ahí un buen rato hasta que se refresque un poquito su temperatura, porque si el circuito estuviera bueno, lo tocamos con alguna herramienta metálica. Tenemos algunas pinzas especiales para tomar circuitos que son de puntas de metal. Pudiéramos causarle un daño por el golpe térmico el cambio brusco de temperatura. Entonces la mesa es de goma. Aquí no habría problema si lo dejamos caer aquí sobre la goma, o lo podemos dejar ahí mismo donde está. Ahí puede estar un rato hasta que disminuya un poco su temperatura. Bien, pues ya lo quitamos de su posición original. Está todavía caliente.
Si vemos las piezas que protegimos con la cinta, es esta pequeñita que está aquí, la cafecita. Por aquí está una que está muy mugrosita porque le cayó la goma de la cinta, y la que vimos en un principio que era la resistencia. Esta es la parte donde descansa el circuito integrado, es la que se debe de calentar, pues de preferencia mucho más que lo demás, porque podemos tener un problema si recalentamos mucho esto. Les mencioné las partes de los lados, los costados, que era esto de aquí, para transferir más temperatura. A veces tenemos la necesidad de que poner por debajo un poco de temperatura atrás de esto para que alcance una temperatura adecuada y sea más rápido que funda en la parte de acá arriba. Lo siguiente va a ser lavar muy bien esto, darle una repasadita a la soldadura con el cautín. Hay ocasiones que cuando no alcanza a fundir perfectamente bien con el aire, con la pistola de aire, podemos auxiliarnos de un cautín como esto. Es un cautín sin ninguna cosa especial, y entonces lo que procederemos a hacer es que de un lado estamos aplicando aire caliente en uno de los costados, que son los que nos interesan, para que esto vaya recalentando por dentro de esta parte, claro, la de atrás, y por la otra parte con el cautín de lápiz vamos a aplicar calor en la otra parte de metal, así, de esta manera lo dejamos ahí. Después intercambiamos, ahora ponemos de este lado el aire caliente o la pistola de aire, y aquí vamos a apoyar con este cautín a meter temperatura para que esto haga que se alcance una temperatura uniforme o adecuada, aquí en la parte de metal, y esto ya se desprenda por fin. No hay que removerlo con ningún instrumento, ninguna herramienta, o forzarlo a levantarse, porque recordemos que las pistas que vienen en estos pines son muy finitas. Si obligamos al circuito a desprenderse, lo obligamos metiéndole una palanca aquí para botarlo, se van a levantar todas las pistas que tenemos en donde descansan las terminales del circuito. Hay que dejarlo que se caliente hasta que llegue al punto solito de que solo se va a desprender, solo nada más empujándolo un poco, pues ya se sale de su sitio. De hecho, ahorita que quitamos este de aquí, yo ocupé el cautín para, después de un tiempo que le aplicamos el calor, lo empujé un poquito con el cautín y se desprendió y quedó en esta parte, que fue donde vimos la toma, que estaba aquí a la mitad. Vimos la cinta, como queda bastante dañada, quemada. ¿Por qué? Porque no es la cinta adecuada. La cinta que venden para este tipo de trabajos, la cinta especial, no se quema, soporta demasiada temperatura y al final termina bastante en buenas condiciones. Esto es un masking, esto no es para eso, entonces se hizo pues carboncito. Pero más sin embargo, pues nos ayudó para proteger los componentes pequeñitos que pudieron salir volando con el aire caliente. Y ahora ya tenemos esta primera parte del video, que era donde vamos a desmontar este circuito. Ya tenemos el nuevo, ya tenemos por aquí el driver que vamos a ocupar, y está aquí por aquí en su empaque. Vamos a hacerle la limpieza bien de esta parte, vamos a refrescar o a peinar las soldaduras para que queden bastante bien uniformes. No vamos a remover soldadura, vamos a dejar la misma que trae original para ocuparla, para soldar el siguiente componente y al final lavar para que quede esto muy limpio. Esta primera parte pues ya vimos cómo desprender esos circuitos, ya vimos algún tip con esta manera de hacerlo. Bueno, lo comparto con el grupo porque pues por ahí les debía yo este video. De hecho, el que hicimos fue de resoldar el peine de la otra computadora, que de todos modos la tengo por ahí. Al final del siguiente video vamos a presentarla para que vean que son trabajos que se hacen aquí en mi banco y que no pretendemos sorprender a nadie mostrándoles algo que no hacemos en este sitio. Entonces, hasta aquí este video, que era remover este driver. Ya está quitado, ya vimos algunos tips. Esto que se ve negro ahí no está quemado, es la goma de la cinta que se quedó ahí pegada y pues obviamente se carbonizó, pero vamos a limpiarlos. Vamos a limpiar esto y vamos a mostrarles el siguiente video, que está esto limpio antes de instalar el circuito nuevo que ya tenemos por acá listo. Bueno, primera parte concluida.